Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Hoy seguimos con nuestra serie de los atributos de Dios que llamamos la grandeza revelada, y vamos a hablar de quizás el atributo que es más destacado en todas las Sagradas Escrituras sobre la persona de nuestro amado Señor y Salvador, de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y este atributo es la santidad de Dios. Dios es santo. Y como veremos en este texto, 3 veces santo. Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, digámoslo juntos: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón, y se arrepientan y sean curados. Entonces dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Cuán pequeños nos sentimos al ver que la reacción incontenible de los ángeles, poderosos, conocedores, rápidos e inmediatos en obedecer tu palabra, cuando vemos que los ángeles reaccionan inconteniblemente, gritando que tú eres santo, y a nosotros la santidad nos parece tantas veces aburrida, y tantas veces no comprendemos tu santidad, sino que juzgamos tus actos. Cuán pequeños nos sentimos y cuán necesitados, como Isaías, de gritar: ay de mí. Y como vemos en este texto maravilloso, pasar del ay de mí al envíame a mí. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Texto maravilloso este del libro de Isaías. Isaías es un profeta que se conoce por no hablar mucho de sus experiencias personales. Podríamos casi decir que esta es la única experiencia personal que Isaías comenta en todo su libro. Un profeta más dedicado a asistir los reyes de Judá
y denunciar el pecado del pueblo y advertir de los juicios de Dios y abrir las puertas de la esperanza. Conocido como el gran profeta de Israel, el que anunció que una virgen concebiría y daría a luz un niño y que se llamaría Emmanuel. Como el profeta que señaló al siervo sufriente del Señor y dibujó maravillosamente 800 años antes la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, un corazón como el de Isaías, un hombre que conoció a Dios. Llega al templo, posiblemente al templo, y recibe esta visión de Dios en un momento crucial de su vida. Y esa visión es la visión de la santidad de Dios. Juan capítulo 12, verso 41 nos dice que Isaías vio su gloria. Y se refiere Juan, inspirado por el Espíritu, a que esa misma gloria era la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra santo, más que señalar la pureza de Dios, señala la otridad de Dios. Que Dios es diferente, que está apartado, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios dice que nosotros somos santos y somos llamados a ser santos, a hacer la diferencia. En 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2. Él nos ha dicho, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere compartir su santidad con nosotros. La palabra de Dios no dice que Él es misericordioso, 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 o bueno, bueno, bueno. La palabra de Dios insiste en el capítulo 4, verso 8 del libro de Apocalipsis, así como en este texto, Él es 3 veces santo. Dios con nosotros. Dios no ama como nosotros amamos, no perdona como nosotros perdonamos, no cuida como nosotros cuidamos, no actúa como nosotros actuamos. Él es diferente, es otro, excelso, apartado, dueño de sí mismo, completo. Quizás es en el subsuelo de muchos de nosotros que reside la raíz de la resistencia a la fe. Cuando pensamos que Dios es como nuestro papá o nuestra mamá, un poco mejor quizás, y hacemos como una especie de proyección errónea de Dios. Cuando la Biblia nos dice que Dios es santo, nos está diciendo Él es el absolutamente diferente a cualquier cosa que tú puedas imaginar o experimentar de la deidad. En este pasaje se nos revela la inmensidad, la majestad de Dios. Y lo que queremos ver en este pasaje rápidamente es, primero, el momento en el que Isaías contempla la santidad y en esto la gloria de Dios. En segundo lugar, el medio que Dios usa en este caso para revelar su santidad y su gloria. Y en tercer lugar, el móvil o la motivación para que Dios nos muestra su santidad. Primero, el momento. El verso número 1 nos dice que fue en el año de la muerte del rey Usías. Nos conviene leer la historia de los reyes de Judá y de Israel. El rey Usías comenzó a reinar a los 16 años, reinó por 52 años en Judá. Fue un buen rey. Los reyes de Israel y de Judá se contrastan en eso. Unos fueron perversamente malos y unos fueron sorprendentemente fieles a Dios, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Usías fue un buen rey, pero el libro de Crónicas nos dice que al final de sus días su corazón se enalteció y quiso no solo usurpar todos los poderes que podía tener como rey, sino tomar y usurpar el poder de los sacerdotes. Y entró al templo y tomó el incienso, como que quería tomar la gloria y la esencia del ministerio sacerdotal para sí mismo. Los 80 sacerdotes entraron detrás de él diciendo: el rey Usías, no hagas eso. Los reyes de Israel son diferentes a todos los demás reyes de la tierra. Ellos se someten a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que tú no debes tomar el lugar de uno de los hijos de Aarón. Inmediatamente Usías fue castigado con lepra. Vivió 11 años leproso y murió leproso. La anotación histórica que hace Isaías en su declaración en el año de la muerte del rey Usías
vi yo al Señor. El momento de ver la gloria de Dios entonces es la caída de un ídolo. Isaías, nos dicen los historiadores de Israel, fue cercano a Usías, fue su biógrafo personal, conocía todos sus actos. Y es la caída de un ídolo, el momento de ver el triste final de un rey y el juicio de Dios de una manera realmente lamentable. Lo primero que hemos de decir del momento de ver la gloria de Dios es que muchas veces la gloria de Dios viene en nuestros momentos más oscuros y difíciles. En medio de una separación, de una muerte, de una bancarrota, de una decepción amorosa, de una pérdida de empleo, de una enfermedad. Y Isaías quería contarnos eso, contarnos que el momento en que Dios reveló su gloria y entendió el poder y la magnificencia de la santidad de Dios fue un difícil momento en su vida. Inmediatamente nos cuenta el medio. El medio a través del cual Dios reveló su gloria está detallado en los versos 1 hasta el verso 4. Vio al Señor sentado en su trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Muchos elementos allí para mostrar la magnificencia de aquella visión. Por encima de él había serafines, estos ángeles, podríamos decir, seres creados por Dios en la creación invisible, cuya única y exclusiva tarea es adorar al que vive y reina por siempre. Imagínense aquella escena, quizás las tres pares de alas querían recordar las primeras alas, la visión de Moisés, que cuando Moisés ve solo las espaldas de Dios en la gloria que Dios le quiso mostrar, su rostro fue llenado de gloria y los israelitas no podían ni siquiera ver la gloria de Moisés. Y estos ángeles ante tal gloria tienen que cubrir sus rostros. La otro par de alas cubre sus pies y algunos historiadores y estudiosos bíblicos sugieren que posiblemente el cubrir los pies es para señalar que son criaturas, porque son los pies los que nos recuerda que estamos pegados a la tierra, como Moisés cuando aparece la gloria de Dios en la zarza le dice: quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es santa, y las otras alas con ellos volaban. Imagínense aquella visión tan extraordinaria, pero más que los serafines y la visión es el mensaje de estos ángeles. Verso 3: santo, santo, santo. Y la repetición es muy importante para los hebreos. Esta era una forma literaria de enfatizar que algo era extremadamente importante cuando se repetía. Solamente 2 veces en la Biblia aparece esta mención del Señor: santo, santo, santo. Como que los serafines no podían aguantar la gloria revelada de Dios y decían: tú eres otro, tú eres totalmente distinto. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en el mundo del deporte, que dicen, en la forma en que se dice que fulano de tal es un monstruo porque es extraordinariamente bueno en lo que hace en su deporte, salido de la realidad, casi más que humano, sobrehumano? Cuando los ángeles gritan esto, el uno al otro están gritando: este es otro, 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 es diferente a nosotros. Su gloria, su poder, su belleza, su esplendor, su magnificencia. Yo creo, hermanos, que todos nosotros necesitamos ver la gloria de Dios. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Isaías tuvo una visión. Como les decía, él no acostumbra a hablar de sus experiencias personales. Eso es común en la literatura de Isaías, este enorme libro de 66 capítulos. Él no pidió que esto le pasara cada semana. Pero uno se pregunta: ¿en qué momento los cristianos vemos la gloria de Dios? Y eso nos lleva a mirar el móvil o el impacto, el propósito de esta revelación. Y quizás ahí es donde más necesitamos detenernos. Los versos 4 dice que se estremecieron los cimientos de los umbrales de la voz que clamaba y la casa se llenó de humo, como parecido a otros momentos de la historia de Israel. Verso 5, él grita: ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos.
Aquí vemos en primer lugar un impacto de carácter personal. ¿Cuándo fue el momento en que te sentiste tan diferente a Dios? Que sentiste el peso de tus pecados, la distancia enorme que hay entre tú y Dios. Calvino decía que son los hombres más justos y más buenos los que más se aterran ante la santidad de Dios. Y son los hombres más pecadores, más oscurecidos por su pecado, los que más se aburren y se quejan ante la presencia o el mensaje de Dios. Así que en este caso observamos a Isaías usando esta expresión muy particular en hebreo: ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos. Y uno se pregunta, ¿por qué Isaías usó el concepto de los labios inmundos, que es de labios inmundos y habita en labios inmundos? Es que no había otros pecados mayores en su sociedad. Quizás si hubiera ocurrido esto en nuestros tiempos, diríamos: porque soy hombre de ojos inmundos y habito en medio de un pueblo de ojos inmundos. Pero en aquella época no había fotografías, no había internet, no habían videos ni películas. Ni siquiera en Israel había mucho aquello de pinturas, por otras razones. Él se da cuenta que es en los labios donde está el problema. Y por favor no piense que Isaías evalúa solamente la maledicencia, las malas palabras, los malos chistes, las mentiras, las calumnias, las blasfemias, los chismes, los menosprecios. Yo creo que Isaías se refería particularmente a la forma de pensar y de razonar que había en su mente y que él veía en todo su entorno. El primer impacto de la visión de la santidad de Dios es un impacto que guía a la conversión. Siente el peso del pecado y dice: soy hombre que habita en medio de pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Llegando como a un desespero de decir: ¿qué voy a hacer? Como Juan en Patmos, que cayó como muerto ante la revelación de la santidad y de la presencia de Dios. No creo que debemos pensar que todos los cristianos vivimos experiencias similares, ni debemos pensar que Isaías pidió que se le repitiera esta experiencia. El libro de Juan nos informa que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el momento en el que tú has contemplado la santidad de Dios en una forma en que te sientes: me voy a morir, yo no aguanto esto? Y tienes casi que cerrar tu Biblia o caer de rodillas y decir: Dios mío, ten misericordia de mí. Y con todo mi corazón quiero decirles: si ese momento no ha ocurrido siquiera una vez en tu vida, tú no eres de Cristo. El impacto de que los cielos se abran y muestren la belleza y la grandeza de Dios, de tal manera que ves en el Señor Jesucristo un Dios que te ama, pero que también te está diciendo: eres pecador y necesitas salvación y vida nueva. Y por eso el verso número 6 aparece toda esta simbología de los serafines tomando el carbón encendido. Así lo vio en aquella visión. Y viene el ángel con aquel mensaje: esto ha tocado tus labios, quitada tu iniquidad, perdonado tu pecado. Y no es que los cristianos somos perdonados por un carbón encendido y no vamos a empezar un nuevo rito que se llama el carbón encendido. Es de dónde vienen esos carbones encendidos. Vienen del altar, donde se hacían los sacrificios. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento, eso quizás vas a necesitar entenderlo más y más en tu estudio del Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios señalaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es por la gracia de Dios, por la palabra de Dios hecha efectiva en la vida de la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que puede decirnos con certeza y tranquilidad: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y así como es de glorioso, es de aterrador ver la gloria de Dios, y así como es de glorioso, es de maravilloso sentir que Dios desde su mismo altar, desde su misma revelación, ha venido a decirte: perdonado, limpio, tu pasado ya no cuenta para mí, ahora eres mío. Ya no eres enemigo mío, ya eres mío para siempre. Como si ese mismo carbón fuera un sello de pertenencia de Dios. Entonces, en primer lugar, el motivo de esta revelación es tocar la vida personal del profeta. Tenga mucho cuidado con manifestaciones sobrenaturales y especiales de Dios. Dios puede manifestarse de manera muy especial en tu tiempo devocional, en tu caminar, en tu día a día, en medio del pueblo de Dios. Pero el objetivo de Dios no es que tú te envanezcas y te sientas orgulloso diciendo: yo sí vi, yo subí al tercer cielo, yo hice tal cosa, yo vi tal otra, yo sé tal cosa. Dios quiere tocar personalmente tu herida, tu dolor, tu pecado. Él quiere que el carbón encendido del altar de nuestro Señor Jesucristo venga para ti. Pero no es solo ese efecto. Sorprende mucho en este texto que la mayor porción del capítulo está dedicado no a un toque personal, sino a un toque misional. Y esto es tan extraordinario, que Dios no solo quiere tocar tu vida, sino también mover tu vida. Entonces aquí hay un impacto misionero, donde conocemos el corazón del Señor. Verso 8: y oí la voz del Señor. Aquí ya no es el ángel, es el Señor mismo que le habla. Aquí ya no son los serafines o la voz del mismo Isaías, es el mismo Señor que se hace esta pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Una conversación de la Santísima Trinidad. Es la única participación hasta ahora en el texto de las palabras del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es decir, este Dios santo, inmenso, infinito en todo su carácter, que con su santidad cobija todos sus atributos. Su amor es santo, su poder es santo, su bondad es santo, su misericordia es santo, su fidelidad es santa, su paciencia es santa. Ahora está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién le dirá al mundo que hay un Dios santo, que su santidad aterra, pero que su santidad también puede sanar a todo el que diga: ay de mí? Y ahí como que queda en suspensa la acción. Y entonces el mismo verso 8, la respuesta inmediata del profeta, que da cuenta que ahora él ya ha recibido el carbón encendido que ha tocado su vida. Da cuenta que su visión de sí mismo ahora es diferente, que da cuenta que ya no se ve como el ay de mí en una victimización, sino que se ve como alguien totalmente agradecido con esta santidad extraordinaria, extraña, que aterra pero también sana. Y él mismo responde: aquí estoy, envíame a mí. Este es el llamamiento del profeta, que es usado también por nuestro Señor Jesucristo, pero es el llamamiento del profeta y es el llamamiento de todos nosotros a llevar la gloria de Dios para que llene toda la tierra. Entonces viene este mensaje un poco extraño del verso 9 en adelante. El Señor le dice: ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Y uno dice: pero ¿para qué entonces el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si ese que va a ir es a endurecer sus corazones, a cegar sus ojos, a tapar sus oídos. ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor con esta manifestación? Bueno, Isaías lo entendió bien. Por eso en el verso número 11 solo pregunta: ¿hasta cuándo?
Él no pregunta, ¿y por qué, Señor? ¿Qué mensaje tan raro es este? ¿Qué clase de evangelización es esta que está endureciendo los corazones y no ablandándolos? ¿Qué clase de predicación del evangelio es esta que está cegando los ojos y tapando los oídos? Si ustedes miran el capítulo 5 encontrarán la respuesta. El profeta Isaías sabía muy bien cuál era la respuesta. Y Juan capítulo 12 verso 37 en adelante explica claramente a qué se refiere el profeta Isaías. Tanta bondad de Dios, tantos mensajes de Dios, tanta misericordia de Dios, que una disciplina de Dios es que aún la palabra de Dios, en lugar de traer salvación, trae juicio y dureza. Si tal era el estado del pueblo, que había rechazado a Dios, que esta es la consecuencia. Por eso el profeta no pregunta, ¿y por qué, Señor? Entonces, ¿cómo van a entender? Sino, ¿hasta cuándo? El profeta entendía que era una disciplina temporal de Dios. Y el Señor le responde, ¿hasta cuándo? Hasta que haya alejado a los hombres, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente. Todo esto es juicio de Dios, verso 12. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte y esta volverá a ser consumida. Pero al final, en el verso número 13, aparece una expresión que va a ser muy importante del ministerio profético de Isaías, que apenas está empezando aquí. Y es la expresión de la simiente. La simiente santa será su tronco. Más adelante, en el capítulo 65, verso 23 de Isaías, aparece esta expresión de una manera luminosa. Se refiere el Señor a que, aunque la palabra de Dios viene como juicio, todavía Dios asegurará que habrá quienes escuchen y esa sea palabra de esperanza. Y esos sean el tronco que fue cortado, pero que a pesar de eso reverdece. No sé si usted lo ha visto recientemente. Yo estaba caminando por ahí con mi esposa y vimos tan hermosos que se ven esos troncos que son cortados y de repente empiezan a llenarse de ramitas y con el tiempo llega a ser un árbol mucho más saludable inclusive. Sí, muy trágico que el juicio de Dios venga a cortar, pero la palabra de esperanza de la simiente. Los momentos más duros de nuestra vida pueden ser los momentos en los que más se profundice nuestra visión de Dios. Los momentos más duros de nuestra vida pueden ser los momentos en los que Dios no solo toca nuestro corazón, sino que nos llama a ser sus instrumentos de salvación para otros. Los medios que Dios usa están a su disposición, Él es soberano. Él puede sacudirnos una mañana en medio de nuestro devocional leyendo un verso de la Biblia que ya hemos leído antes y sacudirnos y postrarnos en el piso reconociendo su grandeza, nuestra bajeza y trayendo a nosotros palabras de consuelo, carbones encendidos que nos hagan disponer nuestras vidas solo para Él. Dios revela su santidad y su gloria para impactarnos personalmente, pero también para llamarnos a una tarea. Les decía al comienzo que la palabra santidad en su esencia es fundamentalmente ser diferentes. Y ya a modo de aplicación yo quiero preguntarte, ¿en qué piensa tu familia que tú eres diferente? ¿En qué piensan tus amigos y tus amigas del colegio, de la universidad, del trabajo, del gremio laboral en el que te desempeñas? ¿En qué piensan que tú eres diferente? Ese día, Isaías se consagró al Señor para una tarea que para su propio pueblo podría ser rechazada, pero para una tarea que estaba marcada por la palabra de Dios para la simiente santa. Dios te invita a ser diferente.
Si en tu vecindario piensan que este señor es buena persona, pero como todos los señores de la cuadra, estás llamado a ser impactado por la santidad de Dios, que se refleja en el altar donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para darnos salvación. Es por la persona y la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser impactados por la visión gloriosa de Dios.